escuelas de nivel básico no son también autónomas. Claro, los niños pueden decidir cosas. Los niños cuando lloran, cuando se quejan, cuando se aburren, cuando se duermen en el salón de clase, pues es que no les está interesando, que no les gusta. A lo mejor no tienen un argumento, pero claramente están diciendo que eso que les están enseñando no les interesa, les aburre, y que a lo mejor habría que cambiarlo. Y ahí es donde son más importantes, muy importantes, los padres de familia. ¿En qué situación estamos en este momento? Viene una reforma que aparece después de 20 años de descentralización. Ustedes se acordarán que en 1992, y los que no se acuerden, los felicito porque quiere decir que son jóvenes, se acordarán o no se acordarán de que en 1992 se creó la descentralización de la educación. Es decir, que los gobiernos de los estados iban a decidir, iban a pagar, iban a administrar la educación. Bueno, pues con la reforma, eso poquito de un principio apenas de autonomía, de que no fuera el gobierno central el que decidiera para todo el país, eso poquito con la reforma educativa se echa para atrás. Porque ahora es el gobierno el que desde la Ciudad de México va a definir los pagos para los maestros. Antes eran los estados, ahora les va a tocar centralizadamente. Todo va a pasar por el gobierno del Distrito Federal. Lo que significa que a pesar de las quejas que puedan tener los padres de familia respecto de las escuelas, no pueden hacer mucho ni los profesores, ni los administradores, ni los gobiernos de los estados por remediar eso. Porque la reforma viene otra vez a imponer la centralización profunda de la educación. O sea, que marcha en contra de esta idea de autonomía, de autogestión, en la que nosotros podemos pensar como un ideal para mejorar la educación. ¿Cómo mejorar la educación? A partir de cada escuela, discutiendo con los padres de familia, con los estudiantes, los maestros y las autoridades, discutiendo y definiendo cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones, qué cosa hay que enseñarles a los niños, qué cosa les interesa, o a lo mejor ni siquiera tener así como un plan muy estructurado, sino ciertas líneas generales: aprender historia, aprender geografía, aprender civismo, aprender a hacer números, pero que no tengamos el infierno que vivimos hoy, de que cada día el maestro se ve obligado a enseñarles a los niños, quieranlo o no, lo que dice el programa desde la Ciudad de México. Es una especie de tiranía para los pobres niños. Y se ven obligados luego, después de la escuela, a ir todavía a la casa a seguir espoleando, vamos a decirlo así, espoleando, porque tienen que hacer la tarea de la escuela. Y cuando por fin termina la tarea, la televisión. O sea, es una combinación terrible. Es educar sin que exista una real motivación de los niños para aprender. Algunos sí se interesan en ciertas cosas, pero no todos los niños se interesan en todo. No pueden interesarse en todo. La otra cosa muy importante que da esperanza es el hecho de que en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en estados como Chiapas también, ya hay escuelas que tratan de superar estos problemas. Escuelas que han surgido gracias al movimiento de los profesores, de la coordinadora, desde hace años. Escuelas en donde los padres consideran que la educación no es algo que pasa, los maestros y los padres no consideran que la educación no es algo que ocurre en la escuela, sino que ocurre también en la comunidad, en la familia y en la escuela, y que esos tres niveles deben estar trabados entre sí. Estas experiencias se completan
con un sistema educativo autónomo que existe en Chiapas, en donde son las propias comunidades las que organizan las escuelas, construyen las escuelas, definen con los maestros los materiales educativos, definen qué cosas hay que enseñar con los estudiantes también, y definen en el fondo también qué hacer con la educación. Incluso ellos mismos escogen a los jóvenes que deben ser maestros y procuran que tengan un conocimiento, un entrenamiento. ¿Qué significa esto? No estamos proponiendo, yo no estoy proponiendo por lo menos que corramos a los maestros y retomemos ahora maestros de las comunidades. Lo que estoy proponiendo es que padres de familia y maestros comiencen a platicar sobre cómo pueden empezar a cambiar las cosas dentro de la escuela. A pesar de la reforma, el Estado, el gobierno no puede poner un policía en cada escuela para vigilar que las cosas se hagan de cierta manera. Hay espacios de libertad. En el caso de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, este espacio ha permitido que se construya este tipo de escuelas. En el caso de Chiapas se ha podido ir todavía más lejos, pero lo que está significando es que sí se puede empezar a cambiar la escuela de tal manera que los niños se mueran de ganas por ir a la escuela, porque aprender es una de las cosas que más le interesa al ser humano. La enorme diferencia entre un animal y un ser humano es que tiene la capacidad, la motivación, la curiosidad por aprender. Hagamos planes de estudio flexibles, hagamos planes de estudio en donde primero les preguntemos a los niños y oigamos a los padres de familia sobre qué sería interesante aprender. En Michoacán, por ejemplo, donde hay zonas boscosas, los maestros han retomado las experiencias de Oaxaca en donde se enseña a los niños qué cosa es un bosque, y algo que no viene en los libros de texto y que es muy importante porque la comunidad vive del bosque. Y entonces en ciudades de Zahualcóyotl, en Oaxaca, en las ciudades, en los pueblos, siempre es posible preguntarnos cómo está aquí la historia, en esta región, cómo aparece la historia de México. Entonces enseñemos eso, planteémosle a los niños que vamos a aprender la historia del país a través de lo que pasó en su región, en la historia. Ver la historia a través de su familia. Uno, por ejemplo, tiene antepasados de personas, son personas que murieron en la revolución, que lucharon contra la invasión americana, y entonces es una manera distinta de aprender la historia, porque ya no es un señor ahí viejito, don Miguel Hidalgo, que no tiene nada que ver conmigo, sino que es un pariente o un señor de esta comunidad que se fue a pelear y que peleó por esto y por esto y por esto. Entonces, la escuela surgió como instrumento del Estado. La escuela puede convertirse en instrumento de padres de familia, de niños, para ser un instrumento de liberación. La autogestión de la que habla la reforma educativa es nada comparado con esta idea de autogestión y autonomía. La autogestión de la que habla la reforma es simplemente la de cáiganse con el dinero, contribuyan, apoquinen, den dinero porque necesitamos pizarrones, etcétera, etcétera. Y no, la verdadera autonomía, la verdadera autogestión es ir mucho más allá de eso. Es ir a liberar a los niños, a hacerlos felices, libres, capaces de entender que deben obedecer aquellas órdenes que tienen sentido y no automáticamente todo. No son soldaditos, son personas libres en proceso de formación como estamos todos. Les agradezco su atención.